desvío corto. Esto justamente se realiza de acuerdo a algunas condiciones y características geológicas que se tengan en el subsuelo. Mayormente estos problemas son relativamente proporcionales a la descripción geológica que se tiene en el subsuelo. Dentro de las aplicaciones también hacemos mención acá a locaciones inaccesibles. Esto hace referencia más que todo para que se entienda de manera gráfica. Por esa razón acá tenemos una serie de edificios, árboles, forestales, por ejemplo, para efectos didácticos de entendimiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar acá de manera vertical la perforación a este reservorio que se presenta en la gráfica, nosotros no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Por la razón de que acá tenemos un problema de una locación de una ciudad, una residencia, o por problemas de vegetación. Puede que exista un parque natural donde es prácticamente imposible poder hacer una adecuación del equipo de perforación e iniciar todo su procedimiento. Es por esa razón, para no afectar y perjudicar toda esta zona, dentro de una de las aplicaciones que se tiene está la perforación direccional para conservar toda esta área que se tiene en este lugar y mover en todo caso el equipo de perforación y gracias a esta técnica poder nuevamente llegar al objetivo esperado. Acá también tenemos presente lo que es esto más que todo un análisis del subsuelo por la presencia de un domo de sal. Como bien sabemos, los domos salinos son estructuras que contienen altas cantidades de cloruro de sodio, ya que es un componente muy corrosivo para todo lo que representa equipos de perforación como tal. Por esa razón es que prácticamente es nula la posibilidad de realizar algún tipo de perforación sobre o a través de este domo salino por esa principal característica que así lo determina. Entonces, a través de la técnica de la perforación direccional, nosotros nuevamente podemos llegar a drenar nuestra formación objetivo sin necesidad de atravesar justamente este principal problema que es el domo salino. Por último, acá tenemos cuando tenemos presencia en fallas o discordancias inaccesibles. Esto ya es netamente a problemas de carácter geológico. Esto se da por razones justamente de que los procedimientos de perforación convencional a través de zonas falladas representan un grande riesgo en cuanto a operaciones y procedimientos. Por esa razón es que justamente se evita llegar a ese tipo de situaciones y qué mejor haciendo la aplicación de la perforación direccional. Para entender mejor acerca de la parte netamente práctica de lo que es la perforación direccional, vamos a hacer mención de algunos conceptos que se emplean en la planeación de pozos direccionales. Es muy importante tener en cuenta esta situación, puesto que si no tenemos claro qué significa, a qué hace referencia cada variable, pues va a ser más complicado poder llegar a entender todo el procedimiento en general. Para planificar un pozo es necesario manejar ciertos términos direccionales, los cuales representan o definen ciertas características del plan. Conocer estos términos permitirá tener un mayor y mejor entendimiento de la estructura de un pozo direccional. Muchos de estos términos son conceptos completos que se interrelacionan entre sí. Son la clave para simplificar la descripción del plan y poder llevar a cabo una metodología de diseño de pozo. Entonces, dentro de todos los términos existentes relacionados a lo que es perforación direccional, vamos a hacer la descripción de todos y cada uno de los términos presentados a continuación. Locación de superficie, punto de desviación o kick-off point, perfil de pozo, área del o de los objetivos, inclinación, dirección, profundidad medida, profundidad vertical verdadera, desplazamiento horizontal, sección vertical, tasa de construcción o conocida en inglés como el BUR o el Billup Rate, tasa de giro, turn rate, pata de perro, lo que es el dogleg, severidad de la pata de perro y las fronteras o bordes.
En ese sentido, vamos a iniciar a la descripción un poco más a detalle de todos y cada uno de esos términos. ¿Qué es el punto de inicio de desvío o conocido en inglés como el KOP, Kick-Off Point? Es el punto de partida del pozo. Las coordenadas de locación de superficie representan la posición geográfica en donde inicia la perforación. Entonces, acá nosotros tenemos una gráfica de respaldo para poder identificar dónde se encuentra el KOP o este punto de inicio de desvío. Tal cual lo menciona, las coordenadas en superficie representan la posición geográfica en el subsuelo donde iniciará la desviación. Eso es lo que nos intenta decir el KOP. Por lo tanto, el KOP para nosotros de manera operativa representa un punto muy elemental a partir del cual vamos a empezar a realizar la desviación de la trayectoria. Acá es muy importante hacer una distinción acerca de dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con el punto de vista que es de campo, es decir, la vida real de una trayectoria direccional. Y el otro punto tiene que ver más con un punto de vista netamente académico. Dentro de esas dos situaciones, si me permiten, acá en gráficas académicas, didácticas que se representa en todas las universidades, mayormente se ve de esta manera las gráficas, en las cuales claramente nosotros nos damos cuenta que tenemos una trayectoria completamente perfecta. Entonces acá, en un punto de vista didáctico, académico, tenemos que esta primera sección vertical es completamente una línea recta perfecta. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa situación, puesto de que nosotros cuando vamos al campo a aplicar estos conceptos, no siempre nos vamos a encontrar con esta situación tal cual nosotros lo habíamos visto en algunas clases académicas. Entonces, por esa razón es muy importante tener siempre presente esa situación. Es en ese sentido que me voy a permitir acá presentarles una gráfica de un pozo real en el cual claramente se van a ir dando cuenta de que en la realidad no necesariamente es así. Aquí claramente ustedes pueden apreciar de que vemos, esta es una trayectoria real de un pozo que se ha perforado. Como podemos apreciar, no se asemeja pero para nada a una trayectoria que habíamos visto en clases o la van a encontrar en alguna referencia bibliográfica. Es completamente diferente. Entonces es muy importante hacer una cierta distinción, pero también siempre tener en cuenta de que en la vida real, laboral de campo, estas van a ser las gráficas con las que nos vamos a llegar a encontrar o atravesar. Como vemos acá, un perfil direccional lo estamos viendo de esta manera. Vean que acá no sabemos el tipo de trayectoria que es. Si vemos en un plano de vista, esto respecto a las coordenadas, nos damos cuenta de que la línea recta que habíamos planificado en clases teóricamente no se asemeja, pero para nada, a una trayectoria real en campo. Entonces, con el fin de hacer entender en este caso de que una cosa es la proyección académica y otra la proyección de campo, es que tenemos que darnos cuenta justamente esa situación cuando estemos analizando algún tipo de ejercicio en particular. Entonces, retornando al punto de vista académico, nosotros acá, la primera sección, estamos de acuerdo que vamos a trazar una línea completamente vertical, una sección vertical en la cual es una línea recta perfecta. En ese punto, a partir del cual nosotros vamos a iniciar la desviación de la trayectoria, nosotros lo vamos a denominar el kick-off point, punto de inicio de desvío. Entonces, para nosotros representa siempre esta disposición. Cuando en algún ejercicio enunciado de cualquier bibliografía se indica el KOP se sitúa, pues prácticamente nos está referenciando esta profundidad que estamos apreciando acá. Continuando, acá tenemos el perfil de pozo.
definido como la trayectoria del pozo desde la locación de superficie hasta la profundidad final. Normalmente es diseñado para minimizar patas de perro, torque y arrastre de la sarta de perforación. Aquí prácticamente estamos viendo, como reitero nuevamente, un caso ideal donde podemos describir a la perfección el tipo de trayectoria que es. En este caso tenemos dos gráficas diferentes. El perfil de pozo representa esto. No es más que graficar la profundidad vertical verdadera, que es la TBD, en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas vamos a graficar lo que es la sección vertical. Y es así que nos va a reproducir el perfil de pozo como tal. El plan view, que es el plano de vista, en todo caso representa una línea recta, esto haciendo referencia a que nosotros vamos a ver desde superficie hasta el objetivo. Asumimos que donde está el cursor, en este caso, estamos parados en superficie, pues no vamos a ver por debajo del subsuelo cuál es la trayectoria. Únicamente vamos a ver del objetivo a la locación una línea recta completamente trazada. Esto, desde el punto de vista académico, normalmente se lo ve de esta manera. Nuevamente, reitero, en la vida real, prácticamente en ejercicios o en situaciones de campo, les muestro acá, no necesariamente se adecúa a las gráficas que usualmente se llegan a apreciar. Bien, continuando. La inclinación. ¿Qué es la inclinación? Es el ángulo en grados, por supuesto, entre la vertical local, dada por el vector local de gravedad, como lo indica una plomada, y la tangente al eje del pozo, en un punto cero determinado. Por convención corresponde a la vertical y 90 grados corresponde a la horizontal. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con la inclinación? Si nosotros volvemos a esta gráfica, nos concentramos acá, este ángulo de inclinación o el término de inclinación nos hace referencia a la curvatura máxima que va a tener nuestra trayectoria direccional o nuestro perfil direccional. Para nosotros poder llegar a interceptar un objetivo, debemos planificar y establecer cuál ha de ser el ángulo máximo de inclinación que va a alcanzar nuestra trayectoria. Entonces, a eso nos hace referencia en el concepto de inclinación. Si nosotros analizamos esta gráfica también, nosotros la vamos a encontrar definida más que todo en términos de los surveys direccionales a los que hacen mediciones. Esto con la herramienta MWD cuando hacemos un seguimiento a toda la trayectoria direccional. Por esas razones que nosotros siempre vamos a encontrar esta gráfica con dos puntos siempre direccionales. Como en este caso, nosotros tenemos acá el punto 1 y el punto número 2. ¿Por qué hacemos esa situación? Porque nosotros seleccionamos un par de coordenadas para ver cuál es la variación de un punto a otro en cuanto a dirección e inclinación. Inclinación representa a la curvatura y dirección respecto a las coordenadas geográficas que vamos a ir realizando a lo largo de toda la trayectoria direccional. Acá nosotros vemos una estación de medición 1 y una estación de medición 2 a grande escala. Lo que en realidad significa es cada uno de estos puntitos rojos que vemos. Cada par de estos puntos se hace el mismo procedimiento. Esto cuando estamos analizando en surveys direccionales, aplicando un método de cálculo en específico. Continuando, la dirección. El azimut de un pozo en un punto determinado es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido con un ángulo en sentido de las manecillas del reloj a partir del norte de referencia. Esta referencia puede ser el norte verdadero, magnético o el de mapa. Esto siempre va a estar definido por el vector, en este caso local de la gravedad, donde se va a situar nuestro equipo de perforación. Recordemos muy bien, en cualquier informe y o reporte de perforación,
Lo primero que vamos a encontrar en el encabezado o en el cajetín superior va a ser siempre la descripción de las coordenadas donde se va a situar el equipo de perforación. Eso está referido justamente a esta última parte respecto a qué norte se está utilizando la referenciación. Profundidad vertical verdadera. Este es un término bastante común, en todo caso, en perforación en general, ya que representa la distancia vertical desde el nivel de referencia de profundidad hasta un punto en la trayectoria del pozo. Normalmente siempre es un valor calculado. Bien, nuevamente acá tenemos un perfil direccional. En este caso, lo que estoy marcando con el cursor representa la trayectoria direccional real. Y en todo caso, la TBD siempre está dada por un vector local vertical, como estamos haciendo mención al eje de las ordenadas acá. Entonces, eso es para nosotros lo que representa la profundidad vertical verdadera. ¿Y qué es la profundidad medida? Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo, desde el punto de referencia en superficie hasta el punto de registro direccional. Esta profundidad siempre se conoce, ya sea contando la tubería o por el contador de profundidad en la línea de acero. Entonces, ahora la MD, conocida comúnmente, representa la profundidad medida respecto a esta trayectoria direccional. Ya no estamos haciendo referencia a la TBD o profundidad vertical verdadera. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, puesto de que alguna información siempre se presenta de esta forma, abreviado MD, lo que representa que nos está indicando un valor de profundidad, en este caso, respecto a esta trayectoria direccional. ¿Qué es la sección vertical? En un plano de pozo, el perfil vertical corresponde usualmente a una propuesta en un plano definido por la dirección recta entre la boca del pozo y el objetivo. Entonces, como podemos apreciar acá una vista desde superficie respecto a las coordenadas geográficas, nosotros acá en el punto central tenemos nuestro equipo de perforación, en este caso el taladro, equipo de perforación. Y acá nosotros tenemos el target o el objetivo en particular. Por lo tanto, ¿qué es la sección vertical? Para nosotros representa, en todo caso, el desplazamiento total que vamos a tener desde superficie hasta el objetivo, tal cual nos está mencionando acá. Esto mayormente nosotros hacemos el cálculo en la sección de métodos de seguimiento direccional. En este caso nos adelantamos un poco. Los métodos de seguimiento direccional existentes son 5, los más comunes y habituales. Existen uno que otro, pero no son muy usuales. Sin embargo, alguna que otra bibliografía las considera. La primera, por ejemplo, si nosotros volvemos acá a nuestra herramienta, en la sección de surveys, nosotros vemos acá el método tangencial, tangencial balanceado, ángulo promedio, radio de curvatura y curvatura mínima. Esos son los 5 métodos de seguimiento direccional. Entonces, nosotros esto lo vamos a aplicar más adelante cuando primeramente hayamos aprendido a lo que es resolver o planificar los perfiles direccionales. Entonces, la mención y la descripción de este concepto se va a aplicar cuando veamos el tema de seguimiento direccional. ¿Qué es la tasa de construcción o el build-up rate? Está definida como la tasa de cambio en la inclinación. ¿A qué hace referencia el BUR o el build-up rate? Estos valores, por lo general, representan o están dados, en todo caso, por la herramienta direccional. Si nosotros hacemos una breve reseña a los componentes, estamos haciendo mención a motor de fondo. En este caso, comúnmente al motor de desplazamiento positivo. Recordemos, dentro de la clasificación existente de motores de fondo tenemos dos. La primera es motores de fondo de tipo desplazamiento positivo y la segunda motores de fondo de tipo turbina.
En este caso, todos los cálculos reiterados anteriormente están referidos al motor de fondo de tipo desplazamiento positivo. El mismo que a su vez está compuesta por una sección superior, conocido mayormente como el top sub. A continuación está la sección de potencia, la cual está conformada por el rotor y el estator. La sección de acoplamiento. Acá nosotros tenemos una sección de cojinetes o el bearing assembly y nosotros entre estos dos, entre la sección de acoplamiento y la sección de cojinetes, tenemos el ABH. ¿Qué es el ABH? Para nosotros el ABH representa el Adjusting Bend Housing. ¿Qué hace referencia a eso? Tenemos aquí agrandado. Aquí está. Esta pequeña sección que vemos acá para nosotros es la guía, la cual nosotros le vamos a configurar, si así lo quieren ver, la herramienta o el motor de fondo para llegar a construir o decrementar o tumbar una determinada sección en específico. Por esa razón es que un motor de fondo comúnmente cuando se hace una visita a un pozo en particular, se dan cuenta porque no es un tubo completamente recto. Por lo general siempre presenta una desviación, muy pocas veces están completamente horizontal, siempre presentan una desviación. Muchas veces se confunde y piensan las personas que están las tuberías dobladas, sin embargo no es así, es la configuración muy propia de un motor de fondo. Acá lo que nosotros estamos viendo en el bend housing como tal, en esta sección, nos damos cuenta de que tenemos valores. Ahora tenemos que prestar mucho ojo y detalle a estos valores. Nosotros claramente estos valores lo vamos a llegar a obtener a través del catálogo del fabricante. Por lo tanto, la numeración que está grabada en cada motor de fondo muchas veces no es la misma por el tema de que cada empresa que suministra un motor de fondo tiene distinta configuración. Estamos hablando acá del bend housing o de la sección ajustable en particular para realizar construcción. Entonces, estos valores por lo general son muy pequeños. Como podemos ver acá de manera demostrativa, 0.39, 0.78, 1.15, 1.50, etc. Mayormente estos valores no llegan a sobrepasar el número 5. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta a qué hacemos referencia con el BUR. Esos valores del BUR vienen definidos por la herramienta. Ahora, si estamos hablando de la herramienta en particular, del motor de fondo de tipo de desplazamiento positivo, si estamos asumiendo que estamos perforando una sección de a los 4.000 metros de profundidad y queremos reducir o modificar esta sección de nuestra herramienta, entonces, ¿qué significa o qué involucra? Involucra que nosotros tengamos que suspender prácticamente hasta superficie toda la sarta de perforación y en superficie configurar esta sección o la sección ajustable. Entonces, esa es una de las desventajas que se tiene. Por esa razón, los cálculos son muy importantes para evitar pérdidas de tiempo en estos trabajos que son de readecuación o cambio de numeración para realizar una construcción o decremento de una sección en particular. Por lo tanto, el valor del BUR en concreto viene dado por la herramienta. Ahora, mucho ojo y detalle con estas indicaciones que están acá abajo. El BUR tiene valores positivos cuando se construye ángulo, es decir, cuando va de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Cuando el BUR tiene valores negativos, es decir, decrementa o se tumba el ángulo. Acá en esta gráfica claramente vemos lo siguiente. Tenemos en la primera sección que es denominada construcción. ¿Por qué razón? Porque nosotros de la vertical completa estamos iniciando una desviación, estamos construyendo un ángulo máximo tita. Posteriormente nosotros volvemos acá a decrementar o reducir el ángulo hasta alcanzar nuevamente la trayectoria vertical. Esto, si hacemos mención, en un pozo de tipo S. Y cuando no existen cambios en la dirección del BUR, es decir, este mismo tiene el valor de la pata de perro.
¿Qué es la tasa de giro? La tasa de giro está definida como la tasa de cambio en la dirección del azimut en particular. El tour en particular puede tener valores positivos cuando está medido en dirección de las manecillas del reloj. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nos presentasen un valor de tour de 3 grados, siempre este valor de tour va a estar acompañado de la dirección. Entonces, ¿qué significa? Si decimos 3 grados, puede ser que sea hacia el este o puede ser que sea hacia el oeste. Por esa razón, acá nos indican si está en dirección de las manecillas del reloj, será hacia el este y tendrá el signo positivo. Si es el valor contrario, será en este caso negativo. Y cuando el pozo es horizontal, la tasa de giro tiene la misma magnitud que la pata de perro. ¿Qué es la famosa pata de perro? Es la curvatura total del pozo, la combinación de cambios en inclinación y dirección entre dos estaciones de registro direccional. Comúnmente la pata de perro se mide en grados. Nuevamente hacemos uso de esta gráfica que tenemos acá porque nosotros hacemos la cuantificación en inclinación y azimut, en este caso del ángulo de curvatura que ha de tener esta sección. ¿Cómo se hace la cuantificación? ¿Cómo se cuantifica y se mide esa magnitud? A través de la severidad de la pata de perro o dogleg severity. Es la magnitud de la pata de perro referida a un intervalo estándar. Por convención se ha establecido que es de 100 pies o 30 metros. ¿A qué hacemos referencia? Puede ser de esta forma. Venimos a nuestra herramienta y como vemos puede ser grados cada 10 metros, grados cada 30, grados cada 100 metros y por último grados cada 100 pies, que es la medida más común que se emplea en esas situaciones. ¿Qué es la distancia de cierre o comúnmente conocido como el closure? Esta se define como una recta trazada desde el punto de referencia en superficie hasta cualquier coordenada rectangular en un plano horizontal. Generalmente se utiliza para definir el fondo del pozo. Se calculan la longitud y la dirección de la línea recta. En este caso, ¿qué de diferente tenemos respecto a la sección vertical? Con la distancia de cierre, prácticamente nosotros podemos hacer el cálculo en cualquier punto de la trayectoria. Nosotros acá en esta gráfica tenemos el taladro y una estación determinada. Como vemos, esta es la trayectoria del pozo que está con línea segmentada. En esta gráfica no podemos encontrar el objetivo o el target de nuestro pozo en particular. Entonces, la diferencia entre la sección vertical y la distancia de cierre es que la sección vertical hace referencia únicamente al objetivo o al target. En tanto, la distancia de cierre se puede especificar y cuantificar los desplazamientos en cualquier punto de la trayectoria del pozo direccional. Bien, hasta ahí nosotros entonces hemos concluido con toda la parte teórica descriptiva de los conceptos que vamos a emplear a lo largo de la resolución de todos y cada uno de los ejemplos que vamos a ir desarrollando. Antes de entrar a la descripción de los perfiles o tipos de pozos direccionales, ¿hubiera alguna consulta existente al respecto? Bien, si no hay alguna duda al respecto, entonces vamos a iniciar con la descripción de los tipos de perfiles direccionales. En este caso tenemos 5 que son los más comunes y elementales dentro de la perforación direccional. Bien, en esta ocasión, bueno, les voy a presentar esta gráfica en la cual vamos a ir haciendo descripción a todos y cada uno de los términos. Por la parte superior, vale decir en superficie, nosotros siempre vamos a hacer referencia a lo siguiente. Al nivel de referencia de superficie donde se ubica la planchada o el equipo de perforación.
Posteriormente de realizar todos los trabajos de adecuación, todo lo que está resaltado en el cuadro verde, nosotros hacemos una referenciación de este valor que es la RT o elevación de la mesa rotaria, para a partir de ahí nosotros poder ubicar el piso de perforación, que es el lugar donde se realizan todas las operaciones de perforación como tal. Fuera de esas dos descripciones de ubicación, nosotros tenemos lo que son las coordenadas en las cuales se va a especificar e identificar, en este caso, la locación del equipo de perforación, donde se va a situar el pozo en particular. A partir de aquí, nosotros vamos a empezar a hacer una referenciación de lo que es, en todo caso, el subsuelo. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de una gráfica, en todo caso, de una trayectoria de tipo S modificado. Bien, de manera inicial nosotros habíamos indicado que el primer punto con el que nos vamos a encontrar va a ser el punto del kick-off point, conocido como el punto de inicio de desvío. Es muy importante tener en cuenta y considerar que a todos los puntos donde tenemos un inicio o final de una sección en particular, la vamos a ir denotando con una letra en específico. En esta oportunidad vamos a emplear las letras del abecedario en mayúscula. Y el key-off point nosotros lo vamos a denotar con la letra A. Posteriormente, luego de especificar que es el punto de inicio de desvío, lo que nosotros realizamos es una sección de construcción, en la cual nosotros nuevamente hasta un final de esa sección de construcción vamos a denotar ahora con la letra B y vamos a especificar que en esa sección se está formando prácticamente un ángulo máximo de inclinación. Nosotros, a partir de este punto de inicio de desvío, podemos incrementar y seguir incrementando la tasa de construcción. Pero, ¿cuál es el parámetro de referencia? El cual nos dice hasta solamente este punto tú debes avanzar en profundidad hasta alcanzar justamente este ángulo θ que representa el ángulo máximo de inclinación. Entonces, esta primera sección donde nosotros construimos un ángulo y esta sección la denominamos sección de construcción. Posteriormente, nosotros atravesamos una sección de mantención, en la cual nosotros mantenemos este ángulo. Por esa razón se la denomina así y este ángulo se lo proyecta con el mismo valor aquí abajo. Entonces, a este otro punto le vamos a colocar la letra C y nosotros vamos a identificar de B hacia C que corresponde a la sección de mantención. Posteriormente, nosotros tenemos la sección de decremento o de tumbado hasta llegar a alcanzar el punto D de manera parcial. Estamos hablando de una trayectoria de tipo S modificado. Por lo tanto, a partir de este punto, nosotros vamos a identificar una nueva sección de mantención. En este caso, vamos a trazar nuevamente una línea recta, pero con la particularidad que va a tener lo siguiente. Nosotros la vamos a llamar esta sección de mantención cuando estamos hablando nuevamente en una trayectoria de tipo S modificado. Y por último, nosotros llegamos a nuestro objetivo o denominado target. A partir de ahí, a partir de establecer primeramente las secciones por las cuales está conformada una trayectoria direccional específica, nosotros siempre debemos tener en cuenta lo siguiente para hacerlo de una manera más ordenada y sobre todo más entendible y fácil de realizarla en cualquier situación. Una vez establecida la gráfica de la trayectoria real o direccional, lo que nosotros procedemos a hacer es trazar líneas segmentadas a cada uno de estos puntos que hemos llegado a identificar, de manera vertical y de manera horizontal, tal cual estamos apreciando en la pantalla. ¿Por qué razón hacemos esta situación de trazar líneas continuas segmentadas? Por el tema de nosotros de manera ordenada poder
identificar todas y cada una de las variables que van a estar presentes en una trayectoria direccional específica. En este caso, hasta el punto A, todos los valores que vamos a referenciar en el eje vertical, hacemos referencia con la letra D1. Muchas veces esto en algunas bibliografías está con la letra B, que representa en inglés vertical, y en este caso, en la horizontal está con la letra D. Entonces nosotros vamos a manejar en este caso esta terminología que es algo indistinto, simplemente es para denotar algunas secciones características de cada trayectoria. Entonces, para llegar hasta el punto A con una profundidad vertical verdadera, vamos a tener de 1 hasta el punto B, será de 2, hasta el punto C será de 3, hasta el punto D será de 4 y por último, hasta el objetivo, en particular la TBD, va a representar la variable D5. De igual manera, acá en el eje de las abscisas, nosotros en el punto A no tenemos un desplazamiento porque es cero, apenas es el inicio del desvío. Por lo tanto, aquí la desviación o el desplazamiento ha de ser cero. Por esa razón, directamente se empieza a partir de la numeración 2. Vale decir, nuevamente, referenciar el punto B en términos de desplazamiento x2 a la letra C, x3, a la letra de x4 y al objetivo para esta trayectoria direccional va a representar x5. Entonces, de manera general, nosotros toda la componente vertical que tenemos hasta el objetivo lo denominamos la profundidad vertical verdadera, lo que es conocido como el TBD. De igual forma, en el eje de las abscisas, para los desplazamientos tenemos el desplazamiento total. Ahora bien, todos los valores, en este caso, que vamos a ir denotando, que los hicimos referencia con anterioridad, vamos a identificarlos de dos maneras. De manera inicial, en términos de español, nosotros identificamos sección de construcción acá, pero también es muy importante denotarlo en inglés. Toda esta sección de construcción representa build, mantención hold, decremento es drop y nuevamente una sección hold que es de mantención. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cada sección está conformada por un punto inicial y un punto final. Es por esa razón que en el punto A le corresponde al inicio de incremento. Por lo tanto, en inglés será Start of Build o abreviado SOB. Al punto B le corresponderá el final de incremento o en inglés End of Build. Muchas veces estas abreviaciones aparecen en algunas bibliografías como EOB directamente. En el punto C, si nosotros hablamos de la sección de tumbado, será inicio de decremento, por lo tanto será Start of Drop. En el punto D será fin de decremento, por lo tanto será End of Drop. Por último, todas las variables que vemos acá del ángulo θ representan el ángulo máximo de inclinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor va a ser el mismo que tenemos aquí arriba, aquí abajo y aquí abajo también. Entonces, no puede haber tres valores de θ diferentes. Por esa razón que se maneja el mismo valor numérico en estos tres símbolos de ángulo máximo de inclinación. Acá porque alcanzamos el ángulo máximo requerido para nuestra trayectoria, acá lo volvemos a proyectar porque estamos manteniendo ese ángulo. Por esas razones que bajamos el mismo valor. Y acá restamos o reducimos todo este valor para alcanzar nuevamente la verticalidad en el caso que sea uno de tipo S. En uno de tipo S modificado, como es este caso, nosotros vamos a ir reduciendo, decrementando, pero de manera parcial, no total. Recuerden, en una trayectoria de tipo S nosotros alcanzamos la verticalidad total nuevamente, pero en uno de tipo S modificado no se llega a hacer aquella situación. Es por esa razón justamente que nosotros tenemos la presencia acá de un ángulo alfa
ese ángulo alfa representa un valor de inclinación constante con el cual se va a llegar a atravesar la formación. En este caso, este ángulo alfa representa la diferencia del valor restante de este ángulo de decremento que hemos llegado a encontrar como ángulo máximo de inclinación. Bien, con esta gráfica bastante completa ya prácticamente hemos llegado a identificar y o establecer todas las partes, componentes, las cuales conforman una trayectoria direccional para empezar a encarar lo que representa ejercicios direccionales en perforación. A continuación, lo que vamos a hacer es una aclaración y descripción de lo siguiente. Para que se entienda más que todo en qué consiste desde el punto de vista académico la perforación direccional. Nosotros acá, nuevamente voy a hacer mención, todas las variables que vamos a ver acá denotadas con la letra D1, hacemos referencia a la TBD en particular. Todo lo que nos hable la profundidad, solamente profundidad o TBD únicamente, nos está haciendo referencia a una de estas variables que tenemos acá. Cuando nos muestren o nos indiquen en el enunciado el término desplazamiento como tal, nos está haciendo referencia a una variable que nosotros tenemos aquí abajo. La estamos denotando con la letra X. Y por último, cuando nosotros tenemos valores de MD, profundidad medida, está haciendo referencia a una profundidad, pero a lo largo de esta trayectoria direccional. Entonces, todos los cálculos que están orientados en perforación direccional están de esta forma. TBD, desplazamiento y MD o profundidad medida. Ahora bien, estos tres términos se relacionan entre sí, nos dan la posición de un determinado punto en la trayectoria. Por ejemplo, si a mí me dieran de dato la TBD, es más que seguro que me va a pedir encontrar su desplazamiento y su profundidad medida. ¿Por qué? Nosotros si identificamos lo que estamos explicando a continuación, por ejemplo, si yo tengo un valor de TBD acá, entonces yo necesito establecer cuál ha de ser su profundidad medida hasta ese punto y cuál va a ser su desplazamiento hasta ese punto. Entonces es coherente lo que acá les estoy mostrando. En el caso de que nos dé de dato el desplazamiento, pues nos pedirá la TBD y su MD. Y si nos da la MD, nos pedirá el desplazamiento y la TBD. Únicamente son todos los casos habidos y por haber que se pueden presentar cuando estamos hablando de cálculo de valores intermedios que se vayan a presentar, tanto en la sección de construcción, mantención, decremento y sección de mantención nuevamente. Entonces, todos los cálculos están orientados y referidos a esas variables únicamente, sin dejar de lado, obviamente, lo que representa el ángulo máximo de inclinación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser justamente emplear todos los conceptos y todas las partes que hemos ido viendo de cada trayectoria direccional en un ejercicio aplicativo. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer una descripción detallada acerca de estrategias, más que todo de afrontar un problema desde el punto de vista académico. Entonces, nosotros acá tenemos el siguiente ejercicio propuesto, que menciona lo siguiente. Se desea perforar en el bloque Montes Norte del departamento de Chuquisaca hasta alcanzar la ubicación designada para el pozo McFly X1ST. Muchas veces esta es una duda muy persistente. ¿Qué significa ST? En algunos pozos o alguna bibliografía está como ST o de manera adversa está con la letra D. No es más que una aclaración que ST significa sidetrack, que es un desvío corto,
Y la letra D en español, que es un pozo direccional. Únicamente hace referencia a esas abreviaturas que se tienen de ST y D. Para este pozo se utilizará una trayectoria de construcción y mantención, Build and Hold. El objetivo se encuentra a una distancia de 2.655 pies, a una profundidad total de 9.650 pies. El ritmo de incremento recomendado es de 2 grados cada 100 pies y el punto de inicio de desvío se encuentra a una profundidad de 1.600 pies. ¿Qué nos pide determinar? El radio de curvatura, el ángulo de inclinación máximo, la profundidad medida hasta el final de la sección de construcción, la profundidad medida total, el desplazamiento horizontal al final de la sección de construcción. Y acá viene a representar lo que les hacía mención de manera previa. Acá nos está haciendo mención justamente a lo siguiente. Para un valor de TBD que nos da, para una TBD de 1915, nos está pidiendo calcular su desplazamiento y su MD. Aquí de igual forma, para una TBD de 7614, nos está pidiendo igual el desplazamiento y la profundidad medida. Eso es lo que representan los últimos 4 enunciados que tenemos acá abajo. Entonces, una vez identificado todo el problema que, bueno, lo vamos a resolver, lo primero que nosotros debemos hacer es analizar cuál es la información disponible que tenemos. Por ello, siempre es importante tener en cuenta esto. En este ejercicio inicial nos está indicando qué tipo de trayectoria o de pozo direccional es. Si nos dice Build and Hold, nos está hablando de una trayectoria de tipo slant. ¿Por qué razón? Porque un slant se conforma por una sección de construcción y una sección de mantención. Una trayectoria de tipo J únicamente está conformada por una sección de construcción. Entonces, es muy importante tener en cuenta aquello. El objetivo se encuentra a una distancia de 2.655 pies. Por lo tanto, si nos habla de distancia, desplazamiento, lo que nos está indicando, y más aún si es hasta el objetivo, nos está hablando de una X total a una profundidad de 9.650 pies. Nos está dando una D total. El ritmo de incremento recomendado nos está hablando de la tasa de construcción Q1 o conocido como el BUR. Y por último, el punto de inicio de desvío nos está hablando del KUP. Entonces, 1, 2, 3, 4 variables son las que nos proporciona el enunciado. Entonces, todas estas variables son las que tenemos acá dentro de los datos establecidos. Y lo que voy a mostrar a continuación es algo que tiene que quedar bastante claro respecto a la resolución de trayectorias direccionales. Un ejercicio muy bien explicado y sobre todo comprendido es lo único que resta para poder comprender el resto de las demás trayectorias. Es muy mecánico aparentemente la resolución, pero hay que tener coherencia en la interpretación de los datos más que todo. Lo que les voy a mostrar a continuación es una secuencia que es la que más se aconseja o recomienda utilizar o emplear para afrontar cualquier problema de perforación direccional. El por qué se los voy a explicar a continuación. Una vez identificada toda la información disponible acá, lo primero que nosotros hacemos es calcular el radio de curvatura. Para ello, nosotros vamos a emplear la siguiente ecuación, que nos dice que el radio es igual a 180 sobre pi por 1 sobre la tasa de construcción Q, o lo que conocemos como el BUR. Entonces, vemos que esta ecuación es únicamente función de una sola variable.
Por lo tanto, es muy fácil de calcular. Reemplazamos valores y calculamos la variable del radio, que nos da un valor de 2.864.789 pies. Por lo tanto, ¿por qué nosotros o por qué les aconsejo empezar a calcular el radio? Por la situación de que nosotros debemos llegar a este procedimiento de comparar respecto al desplazamiento total para esta trayectoria. Nosotros comparamos por dos razones, o necesitamos hacer esa comparación. La única manera de hacer esa comparación es respecto a los valores numéricos. Aquí tenemos el radio y aquí también tenemos X3, que es igual a 2.655 pies. El radio claramente, como apreciamos, es mayor al desplazamiento total, o al caso inverso, el desplazamiento es menor al radio 1. Por lo tanto, ¿por qué hacemos esa comparación? Por dos razones, como indicaba. La primera es para identificar qué tipo de pozo es, si es de alcance extendido o de corto alcance. ¿En qué nos afecta o para qué nos sirve distinguir qué tipo de pozo es? Eso a nosotros nos sirve para identificar la gráfica. Aquí claramente nosotros vemos lo que estamos encontrando. X3 menor al radio 1. Respecto a esta proyección de la vertical, X3 es menor al radio 1. Aquí estamos viendo eso, de manera gráfica. Entonces, no es lo mismo hacer otra gráfica donde el radio esté aquí y el desplazamiento esté por este lado. Entonces, la gráfica ya nos está indicando qué tipo de trayectoria es. Por esa razón, una es esta para establecer y elaborar de manera correcta la gráfica. La segunda razón por la que nosotros debemos hacer esa comparación es para poder identificar cuál de estas dos ecuaciones vamos a llegar a utilizar acá para calcular el ángulo máximo de inclinación de forma muy fácil. Entonces, si nosotros no sabemos en qué caso estamos, si es mayor o es menor, nosotros no vamos a poder utilizar esta ecuación porque nos damos cuenta que no son las mismas. Entonces, por esa razón, siempre aconsejo empezar la resolución por este camino. Calcular el radio para hacer la comparación, verificar qué tipo de pozo es, hacer la gráfica de manera correcta para posteriormente aplicar una de las dos ecuaciones según corresponda y encontrar el ángulo máximo de inclinación con la ecuación establecida acorde a esa comparación. Una vez hecho aquello, pues prácticamente simplemente reemplazar valores en esta ecuación. Tenemos D3, que es la TBD, tenemos D1, KOP, el radio que acabamos de calcular y el desplazamiento total o X3 con el que hacemos la verificación. Entonces, reemplazamos valores y obtenemos un valor de ángulo máximo de 19,34 grados. A partir de aquí, básicamente ya es muy fácil la resolución. ¿Por qué razón es muy fácil? Acá les presento. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para la resolución de una trayectoria de tipo slant? Son estas: el radio para encontrar el desplazamiento X2 hasta el final de la sección de construcción, la TBD hasta el final de la sección de construcción. Para la sección de construcción de A hacia B, esto haciendo mención a la sección de construcción, la sección tangente, hacemos uso de estas ecuaciones. Por lo tanto, si nosotros la analizamos de manera rápida, en todas está presente el ángulo máximo de inclinación. Por lo tanto, esa es una de las principales incógnitas cuando se tiene estos problemas, encontrar el ángulo máximo de inclinación. A partir de ahí es ya, como reitero, muy fácil la resolución. En este caso, a partir del ángulo máximo, vamos a empezar a calcular la longitud de arco de A hacia B. ¿A qué hacemos referencia con la longitud de arco?
Hacemos referencia a esto. Estamos hablando prácticamente de esta sección de curvatura que tenemos, de A hacia B. Por lo tanto, nosotros aplicando esta ecuación que ya está establecida, reemplazamos. Tenemos el ángulo, sí, que lo acabamos de encontrar. El BUR también. Por lo tanto, hacemos una diferencia y encontramos que esa longitud de A hacia B será de 967 pies. Ahora bien, podemos calcular el desplazamiento y su profundidad vertical verdadera, que estamos acá. Hasta aquí nosotros ya hemos establecido esa longitud de curvatura. Nos está restando D2 y X2. Ahora, a manera demostrativa, les voy a mostrar de qué manera prácticamente se llega a encontrar las ecuaciones que ya les acabo de mostrar. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer a continuación es un análisis acá, en esta sección. Estamos en la sección de construcción. Acá lo que voy a hacer es continuar esta proyección. ¿Y qué voy a tener? Un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de ahí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a concentrar únicamente en el triángulo rectángulo que lo estoy marcando de color verde. Entonces, lo que voy a hacer acá es únicamente aplicar ecuaciones de trigonometría. Si yo aplico acá la función seno, ¿a qué ha de ser igual? Seno del ángulo θ ha de ser igual al cateto opuesto. En este caso es lo que estoy marcando con una llave. Ese cateto opuesto, ¿cómo lo puedo obtener? Lo puedo obtener la diferencia de D2 menos D1. Por lo tanto, voy a anotar eso. D2 menos D1 sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El radio 1. De acá, si despejamos D2, aquí ha de ser igual a D1 más R1 por el seno del ángulo θ. Y con esta ecuación se establece la profundidad vertical verdadera hasta este punto, que es el punto B. Seguimos en el triángulo rectángulo. Si aplico la función coseno de θ, que ha de ser igual, cateto adyacente, yo necesito esta sección de acá. ¿Cómo puedo obtener? No nos olvidemos que el radio es desde aquí, lo que estoy marcando con rojo. Por lo tanto, si a ese radio le resto x2, voy a tener este segmento del triángulo rectángulo. Por lo tanto, diré es R1 menos x2 sobre hipotenusa, que es R1. Acá hacemos operaciones de factorización, por ejemplo, y vamos a llegar a lo siguiente. X2 va a ser igual a R1 por 1 menos coseno del ángulo θ. Entonces, al aplicar únicamente la trigonometría, nosotros llegamos a identificar y o establecer estas ecuaciones, las cuales ya están plenamente establecidas. Entonces, lo único que nos resta a nosotros es únicamente reemplazar los valores y calcular. Tenemos el radio y tenemos el ángulo máximo, reemplazamos valores y llegamos a obtener un desplazamiento de x2 de 161.66 pies. Para la profundidad vertical de 2, de igual manera, reemplazamos valores y llegamos a obtener un valor de 2.548.74 pies. Posterior a ello, lo que hacemos es calcular la longitud de B hacia C, vale decir, la sección de mantención. ¿De dónde sale la ecuación? La ecuación sale, nuevamente acá tenemos un triángulo rectángulo. Obviamente tenemos que ser un tanto astutos al aplicar una ecuación en específico porque no vamos a aplicar una función donde no tengamos valores. Por ejemplo, si acá yo aplico seno, yo no tengo, por ejemplo, le voy a poner t, yo no tengo la longitud de t hacia c. No conozco, no encuentro otra manera de calcular. O sea, se me complica. Por lo tanto, no me conviene aplicar aquí seno.
Lo que a mí me conviene aplicar en ese lugar es coseno. Coseno del ángulo aquí ha de ser igual, cateto adyacente. Y mi cateto adyacente está en función de estas TBDs. Por lo tanto, diré que es igual a D3 menos D2 sobre hipotenusa, que es la longitud de B hacia C, que es lo que necesito. De acá despejo la longitud de B hacia C y obtendré la siguiente relación, D3 menos D2 sobre coseno del ángulo máximo. Y es así de donde sale esa ecuación para calcular esa sección de mantención. Les reitero, las ecuaciones siguen siendo las mismas para todas las trayectorias donde esté presente esta sección. Entonces, tenemos la D3, D2, la acabamos de calcular, reemplazamos valores y llegamos a obtener un valor de 7.525.95 pies. Por lo tanto, al concluir el cálculo de cada una de las secciones por las cuales está compuesta esta trayectoria de tipo slant, lo que hago es establecer mi ecuación de la profundidad medida. Y aquí ha de ser igual la MD total para este ejercicio. Será a la suma de todas las componentes. Primeramente diré a D1 más la longitud de A hacia B más la longitud de B hacia C. Eso representa construir una ecuación de profundidad medida. Por lo tanto, eso mismo es lo que está representado acá. Hacemos una adición de términos y llegamos a encontrar la profundidad medida total de 10.092.95 pies, con lo que nosotros prácticamente habríamos concluido con la resolución del ejercicio con todas las variables. Ahora sí, en esta sección para nosotros representa los cálculos intermedios, cuando nos da una TBD y lo que nos va a pedir, como les mencionaba, es su desplazamiento y su profundidad medida respectiva. Para una TBD de 1915, entonces, me fijo mis datos D1 o el KOP es de 1.600 pies. Hasta el punto B, que es D2, es de 2.548 pies. Por lo tanto, 1915 estará en un valor intermedio, que casualmente nos cae en la sección de construcción que tenemos acá. Entonces, la TBD a la cual nos pide la hemos establecido con color verde. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Hasta acá, hasta el punto A, estamos de acuerdo que el KOP o D1 ya lo tenemos. De A hacia B también, pero para acá, para únicamente lo que marco con rojo, no tengo esa sección. No sé cuánto mide la longitud de A hacia B'. Lo mismo, si quiero conocer su desplazamiento, no conozco el desplazamiento que tengo para esta sección. Entonces, eso es lo que me pide tal cual les había indicado a un inicio. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de resolución cuando me piden un valor intermedio en la sección de construcción? Bueno, el análisis representa el mismo. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente lo que voy a hacer acá justamente va a ser trazar una línea segmentada hacia arriba donde se me va a llegar a formar nuevamente un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer nuevamente será aplicar la función seno, en este caso tita prima. No nos olvidemos de que tita representa el ángulo máximo de la trayectoria de curvatura de A hacia B. Sin embargo, como yo necesito un punto intermedio, se me forma un nuevo ángulo. Y es lo que en realidad necesito, porque está entre A y B este ángulo tita prima. Sería incorrecto que yo utilice el total, puesto que no representa el total esta pequeña sección. Por esa razón utilizo el ángulo tita prima. Seno de tita prima que ha de ser igual cateto opuesto. En este caso, ¿cómo será mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto será la diferencia de la TBD a la que me pide menos de 1. Por lo tanto, de manera general, si lo quiero establecer, TBDN menos de 1 para cualquier ejercicio que me pidan en la sección de construcción. Sobre hipotenusa, que va a seguir siendo la misma. Entonces, de acá
Lo que yo voy a hacer es justamente despejar TB de N. Y esto a qué ha de ser igual a D1 más R1 por el seno, pero de tita prima. De acá TB de N tengo, D1 tengo, el radio tengo. ¿Qué no tengo? El ángulo tita prima, que de ahí puedo encontrar. Si acá en este triángulo rectángulo que está, nosotros aplicamos coseno de tita prima, que ha de ser igual cateto adyacente. Nuevamente diré R1 menos XN sobre R1. De igual forma, XN que debe ser igual R1 menos 1 menos coseno del ángulo tita prima. Entonces, el camino yo ya lo he establecido para calcular. ¿Y cuál será mi ecuación para establecer la longitud de A hacia B'? Será a tita prima sobre Q, o conocido como el BUR. Entonces, eso es lo que está acá mostrado a continuación, donde primeramente hemos reemplazado los valores en esta ecuación, hemos despejado tita prima y hemos llegado a obtener un ángulo de 6.31. Este valor es un valor muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? 19, si me permiten, 19.34. 19,34 grados es el ángulo tita. Acá me está saliendo un valor de 6. Es coherente porque tiene que ser mucho menor al valor que es tita total. ¿Qué pasa si acá yo llego a obtener un ángulo de tita prima de 22 grados? Representaría que mi ejercicio está mal hecho, mal planteado, porque no puede salirme un ángulo mucho mayor si lo estoy partiendo en dos a este ángulo total. Entonces acá es una manera de que cada uno se pueda dar cuenta de que está haciendo mal o está haciendo bien la resolución de un perfil direccional. Entonces, al haber establecido el ángulo de tita prima, fácilmente llegamos a calcular la longitud de A hacia B, reemplazando los 6.31 y manteniendo el BUR. Les reitero, este valor del BUR está dado por la herramienta. Nosotros ese valor no lo podemos borrar o colocar un valor cualquiera. ¿Por qué? Porque está dado justamente por la herramienta direccional, lo que habíamos hablado por la sección ajustable, por el bend housing. Por lo tanto, esa pequeña sección representa 315.5 pies. Entonces, ya estamos en condiciones de poder calcular la profundidad medida para la TBD que me especifica, llegando a obtener un valor de 1915.5 pies. Para el desplazamiento horizontal, de igual forma, nosotros acá tenemos el radio, el ángulo tita prima lo acabamos de encontrar, reemplazamos valores y nuevamente su desplazamiento será 17.36. Entonces yo me fijo acá, ¿cuánto era X2? X2 era 161, por lo tanto, que me salga un valor de 17 es correcto, muy correcto. Si nosotros analizamos, hasta en la gráfica se nota que debería ser más pequeño que el X2 total. Entonces, esas son algunas formas y estrategias de poder, uno, estar seguro de que está realizando de manera correcta la resolución de su problema en particular. El caso siguiente nos da nuevamente otra TBD que nos pide de igual forma establecer su desplazamiento y su profundidad medida. En este caso, casualmente, ahora nos llega a caer en la sección de mantención. ¿Qué nos indica en la sección de mantención? Lo que nos indica es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en la sección de mantención, sea en el lugar que sea, dentro de la longitud de B hacia C, siempre se ha de formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, acá ya es más fácil, es la misma ecuación, únicamente lo único que ha de cambiar va a ser la TBDN a la cual me pida un dato en específico. Entonces, aplico la ecuación y voy a llegar a tener la longitud de B hacia C', acá es C',
de 5.368.19 pies. Por lo tanto, si quiero encontrar la MD hasta este punto de acá, ¿qué hago? Sumo la MD para una TBD de 7.614, aquí debe ser igual D1 que ya tengo, la longitud de A hacia B que ya tengo, y más la longitud de B hacia C', que es lo que ahora acabo de encontrar, llegando a obtener un valor de 7.885.9 pies. Entonces, hasta acá, prácticamente nosotros ahora estamos en condiciones de poder afrontar, resolver cualquier trayectoria, en este caso de tipo slant, si nos pide realizar cálculos intermedios dentro de la sección de mantención, lo que viene a representar acá, y la sección de construcción. Entonces, todas las posibilidades, como reitero, en las cuales pueda complicar un ejercicio están plenamente resueltas. De manera general, habíamos establecido D2, todas las profundidades verticales, todos los desplazamientos horizontales, todas las secciones por las cuales está compuesta esta trayectoria y, por último, secciones con valores intermedios a lo largo de esa trayectoria. Entonces, la manera correcta de presentar los ejercicios es la siguiente. Siempre es prudente tener el orden más que todo al presentar la información. Reitero, para hacer un seguimiento direccional es imprescindible esta información, ya que sin esta nosotros no vamos a tener que procesar un método de cálculo. Me explico. Me vengo acá a mi herramienta y me vengo a esta tabla. Esta tabla generalmente se va a generar en los reportes de perforación direccional. Cada uno de estos métodos en particular requiere información, requiere que le alimenten de datos. Entonces, ¿cuáles son esos datos que requiere? Inclinación, profundidad medida. Ahora, si yo no tengo estos valores de inclinación, profundidad medida y azimut, que representa la dirección del pozo, pues prácticamente yo no voy a poder utilizar cualquiera de estos métodos de cálculo para procesar. Es por esa razón que de manera inicial se procede primeramente a empezar a afrontar estrategias de resolución en la planeación de perfiles direccionales para realizar de esta manera la elaboración de la gráfica y la información requerida, como es profundidad vertical verdadera, desplazamiento, profundidad medida y profundidad medida respecto a cada uno de estos puntos en particular. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es nuevamente analizar esta trayectoria, pero con la condicionante que vamos a ver lo siguiente. Durante el proceso de perforación del pozo Gawar 17, por condiciones superficiales, se decidió mover el equipo de perforación 3.250 pies de la posición real en el subsuelo en superficie. Para ello se estimó que la profundidad del KOP será de 1.850 pies y la TBD proyectada desde superficie hasta el target será de 7.950. Lo que nos pide determinar es el ángulo de inclinación máximo, la profundidad medida total, si la profundidad medida hasta la mitad de la sección de mantención es de 6.373,48 pies. El desplazamiento horizontal hasta el final de la sección de construcción y acá nuevamente un cálculo intermedio. Y además nos pide que en la gráfica debamos especificar si el pozo es de corto alcance o alcance extendido. Bien, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, por ejemplo, nos damos cuenta los siguientes aspectos. Mucho ojo acá. No nos está indicando qué tipo de trayectoria es. No nos dice si es uno de tipo J, es de tipo slant, tipo S modificado o horizontal.
Además, otra cosa que debemos considerar acá es que siempre es oportuno tomar atención en la sección que nos pide determinar. Por el tema de que, por ejemplo, acá nos está dando un dato de manera indirecta, la profundidad medida hasta la mitad de la sección de mantención. Por lo tanto, siempre es bueno y muy prudente volver a leer si es que no se ha llegado a entender. ¿Qué pasa si de manera convencional yo leo el enunciado, pero me olvido de esta parte de acá abajo o no le tomo atención? Pues prácticamente voy a incurrir en que quizás un camino alternativo de resolución más rápida la esté obviando al no poder interpretar bien todo el enunciado en general. Por eso es muy importante tener en cuenta esta situación. Ahora bien, analizo la información que me brinda. Lo que me dice, por condiciones superficiales se decidió mover el equipo de superficie de la posición real en el subsuelo en superficie. Bien, vamos a hacer una descripción. Supongamos que acá es la posición inicial, la posición en el subsuelo, acá, que es lo mismo, en superficie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es mover el equipo de perforación, lo que para nosotros esto representa la X total. Entonces, para nosotros lo que nos está diciendo, lo que se mueve el equipo de perforación nos está dando X3. Además, para ello se estimó que la profundidad del KOP nos está dando el KOP será y además nos está dando una TBD total. Por lo tanto, acá lo que yo puedo identificar es lo siguiente. No me está proporcionando como el ejercicio previo el BUR. No me proporciona el BUR. Pero me está dando este dato, que sería la profundidad medida hasta la mitad de la sección de mantención. Entonces, acá está una distinción, una gráfica de distinción para los casos que les había mencionado. Acá tenemos cuando el radio 1 es menor al desplazamiento x3 y acá el radio 1 es mayor al desplazamiento x3. Claramente apreciamos en la gráfica que no es lo mismo. Por esa razón, muchas veces en un reporte de campo, cuando uno ve la gráfica, se da cuenta qué tipo de trayectoria es y lo clasifica como lo habíamos mencionado de manera previa. Entonces, dentro de la información recolectada que tenemos acá, lo primero que nosotros hacemos es analizar y hacer la gráfica de manera a mano alzada, llamada comúnmente, para identificar todas las variables que nosotros tenemos disponibles y, a su vez, identificar aquellas que no las tenemos. Ahora bien, ya que hemos analizado la información que nos da de manera rápida, mano alzada, hemos hecho una gráfica para identificar los valores que tenemos y no, lo que hacemos es analizar nuestro formulario para trayectoria de tipo slant, ya que hemos identificado que es esa trayectoria. Como les vuelvo a reiterar, ¿qué diferente hay del ejercicio previo a este? Ninguna, que tenemos las mismas ecuaciones, no han cambiado, salvo esta, ¿no? Que es característica la que nos está dando en el enunciado. Después no vemos algún cambio en específico, las ecuaciones de acá siguen siendo las mismas. Ahora bien, ¿cuál había sido el primer camino que les había indicado? Calcular el radio, pero en esta ocasión yo no puedo establecer el radio, porque no tengo la tasa de construcción o el BUR, o el Bill of Rate. Entonces, si yo no tengo esa variable, me va a ser imposible poder utilizar incluso estas ecuaciones porque no puedo ni hacer la comparación porque no conozco el radio. Entonces, si además intento resolver de manera alternativa sin tener este dato, me fijo. El radio no tengo, el ángulo no tengo. Entonces, tengo una ecuación con 3 incógnitas aquí. El radio no tengo, el ángulo no tengo, D1 tengo. Aquí tengo otra ecuación con 2 incógnitas. Acá el ángulo no tengo y el BUR tampoco lo tengo. Entonces, como se pueden dar cuenta, es imposible resolver.
por el camino tradicional, convencional. Entonces, al no contar con varios datos, la única solución es resolver planteando un algoritmo. Cabe recalcar que no es la única forma de resolver el ejercicio. También se puede resolver por sistemas de ecuaciones. Eso depende mucho de la habilidad que cada persona vaya a llegar a tener. Puede llegarse a formar sistemas de ecuaciones de 6 por 6, 5 por 5, 7, 8 por 8. De acuerdo a la habilidad que tenga cada persona, lo puede resolver por álgebra lineal, por ejemplo. Entonces, mucho depende de aquello. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es explicar una de esas formas, como por ejemplo, un algoritmo. Un algoritmo es realizar una suposición o conocido como la prueba y error. Suponer un valor hasta que coincida con un valor de referencia proporcionado. Entonces, recordemos lo que les acabo de explicar de manera previa. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el radio. Entonces, ¿cómo calculo el radio? A través de tener el valor de Q. Por eso empiezo a suponerme el valor de Q, conocido como el BUR. Si ya me supongo el BUR, ¿qué voy a calcular? El radio. Una vez que calculo el radio, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si es mayor o menor. Una vez que verifico, voy a calcular el ángulo máximo de inclinación. Y esto lo voy a hacer acorde a esa verificación. Entonces, hasta acá, estos primeros 4 pasos, hasta acá, son reiterativos para esta o para cualquier otra trayectoria. Les reitero, las razones por las cuales les indico es por establecer estas condicionantes, si es el pozo de corto alcance o de alcance extendido, y utilizar alguna ecuación en particular para esta trayectoria. Una vez llegado a este paso, lo que resta ya es estrategia o habilidad de cada persona. ¿A qué hago mención? Para cerrar mi algoritmo, como indicaba, yo necesito tener un valor de referencia. En este caso yo tengo x3 y también tengo acá la profundidad medida hasta la mitad de la sección de mantención, que está representado por esto. Entonces, es opcional, les reitero. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es cerrar nuestro algoritmo con esta ecuación. Entonces, me fijo esta ecuación. D1 tengo, sí, tengo la longitud de A hacia B. ¿Cómo calculo? Entonces, pondré calcular la longitud de A hacia B. ¿Con qué ecuación? Se calcula con θ sobre Q. Aquí ya he supuesto Q y ya he calculado Q. Puedo calcular. Entonces, acá ya he calculado. ¿Cómo calculo la mitad de esta sección de mantención? Lo que representa este tramo que tengo acá. Entonces, acá, eso lo voy a poner de la siguiente manera. La longitud de B hacia C ha de ser igual a D3 menos D2 sobre coseno de θ. Si esto lo divido entre 2, acá voy a tener el 2. Entonces, acá en esta ecuación D3 tengo, θ tengo. ¿Qué no tengo? D2. Por esa razón calculo de manera previa D2. D2 dijimos que es igual a D1 más R1 por el seno del ángulo. Tengo D1, tengo el radio y tengo el ángulo. Puedo calcular. Una vez que tengo D2, puedo establecer la longitud de B hacia C hasta la mitad. Una vez que ya he encontrado este término, lo que hago es calcular la profundidad medida hasta la mitad de la sección de mantención. Una vez que hago ese cálculo, voy a comparar si mi distancia medida calculada es igual al dato de referencia que tengo en el enunciado. Si es igual, finaliza mi algoritmo. Y si no, pues tendré que volverme a suponer un nuevo valor de Q o del BUR. Entonces acá es relativamente accesible y fácil de resolver este ejercicio. Lo pueden hacer, si es que no están con un ordenador a la mano, lo pueden hacer en una calculadora programable, como ser un HP 50G, un HP Prime, una calculadora Texas, por ejemplo.
en las cuales ya viene cargado el Excel. El Excel es una herramienta muy fundamental. En este caso, a manera didáctica, para explicarles de manera sencilla cómo se resuelve ese ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Acá nosotros tenemos esta información. Cargamos. Le reitero, haciendo una breve explicación. Esta es una hoja de cálculo únicamente para establecer el ángulo máximo de inclinación θ. Cuando está R1 mayor a X3 o R1 menor a X3. Entonces, esta ecuación de θ es función de D1, de 3X3 y Q1. Entonces, no les aconsejo tener esto programado por defecto porque uno nunca sabe cómo se pueda plantear un problema en particular. Esto se lo plantea directamente acorde a cómo está especificado cada ejercicio. Entonces, para que ustedes aprecien, voy a eliminar esta información y voy a cargarla con la información de manera inicial que tenemos de dato. Entonces, la información previa que tenemos es D1, D3, X3. No conocemos ese valor. Por lo tanto, como pueden ver, sin ese valor ni siquiera calcula. Por lo tanto, acá voy a colocarme una pequeña tabla donde colocaré suponer el BUR. Después de suponerme el BUR, voy a hacer el mismo esquema que acabamos de hacer en el algoritmo. Después de suponer el Q, voy a calcular R1. Por lo tanto, me vengo acá y digo R1. Después de calcular R1, verifico. Voy a verificar si R1 es mayor o R1 es menor. Después de verificar eso, lo que voy a hacer es calcular θ. Lo voy a colocar de forma escrita. Luego calculo D2. Luego calculo la mitad de la sección de mantención. Vamos a poner la longitud BC'. Y por último vamos a colocar, en este caso, la MD hasta la mitad de la sección de mantención. Lo colocaré hold. Entonces, esa es mi tabla de iteración. Ahora bien, acá me voy a colocar en ese mismo orden. Primero voy a suponerme el valor de Q que está acá. Perfecto, ya voy a calcular mi radio y mi ángulo. Entonces acá colocaré la longitud de A hacia B. Esa ecuación dijimos que es igual a θ sobre Q. Por lo tanto, colocaré de la siguiente forma. Θ voy a ocupar, en este caso, esta celda, asumiendo que sea esa la correcta, sobre Q. En este caso, voy a seleccionar esa celda siempre dividido entre 100. Mucho ojo en esa parte, ya que es grados cada 100, cada 30 metros, según lo especifica el enunciado. Después de calcular la longitud de A hacia B, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la profundidad de 2. ¿Cuál es mi ecuación? Acá está. Entonces diré que es una suma de términos. Me haré dos paréntesis. D1, lo tengo acá, más el radio 1, que lo tengo acá, por el seno, en este caso, de este ángulo máximo que tengo acá. Acá obviamente tenemos que tener en cuenta que el Excel por lo general trabaja en radianes. Entonces tenemos que tener en cuenta ese cuidado de convertirlo a grados. Existen muchas formas. Eso ya igual es opcional de acuerdo a cada persona. Posterior a ello calculamos la mitad de la sección de mantención. Por lo tanto, la longitud la vamos a colocar acá, la longitud de B hacia C'.
Perfecto. ¿Cuál es la ecuación? Acá está. Entonces diremos, es una división de términos en la cual es D3 menos D2. La TBD tenemos acá, D3 menos el valor previo que hemos encontrado de 2 por una multiplicación de dos términos. En el primero tendremos 2 por coseno del ángulo máximo. En este caso vamos a ocupar esto y lo vamos a convertir a grados. Posterior a ello, lo que tenemos acá es calcular la MD calculada. ¿Y con qué ecuación la calculamos? Con esta que está acá. Es la suma de D1 más la longitud de A hacia B y más la longitud de B hacia C hasta la mitad. Todo esto me tendría que representar hasta encontrar el valor que me indica. ¿Dónde está ese valor? Acá está. 6.373,48. Bien, ahora sí nos vamos a centrar en nuestro algoritmo. Dijimos que nos vamos a suponer Q1. Entonces, me colocaré un valor de 1. Bien, para el valor de 1 lo que tenemos es lo siguiente. Me da una MD calculada que me fijo acá de 7.307. Primero me fijo, yo he utilizado de manera aleatoria esta columna, asumiendo que este es el valor correcto. R1 mayor a X3, me fijo. 5.729 es mayor a 3.000, por lo tanto es seleccionado de manera correcta. Esto se puede programar para utilizar de manera directa con la función if o ift en la calculadora, con las condicionantes existentes en el Excel. Entonces me doy cuenta que estoy muy lejos de mi valor establecido que debo alcanzar. Por lo tanto, en mi tabla de algoritmo colocaré para un valor de 1, he llegado a obtener un valor de 5.729,58. R1 es mayor, sí, por lo tanto lo tiquearé de esta forma. Mejor lo vamos a centrar toda la información. El ángulo θ encontrado es de 38,35. El valor D2 es de 5.405,24. La longitud de B hacia C prima es de 1.622,52 y la MD calculada hasta la mitad de la sección de mantención es 7.307,83. Entonces estoy lejos del valor que yo debo alcanzar. Entonces vuelvo a suponerme otro valor. Me colocaré 2. Ahora sí, aquí es donde surgen los problemas. Cuando una persona está en una etapa de evaluación desde el punto de vista académico, se llega a encontrar con este problema. Para ir a afrontar una evaluación, nosotros siempre alistamos nuestro material, formulario, herramienta electrónica, como es una hoja Excel. Lo verificamos y llegamos a un examen y nos damos cuenta de que nos sucede un problema. Estoy en un ejercicio de iteración. Me supongo un valor de 2 y me genera este error. Desde acá me doy cuenta que algo anda mal. No existen valores mayores a 90, de 0 a 90. Y acá tengo menos 200. Bueno, si no es en este, será en esta otra columna. Igual, tengo 384. Entonces, a ver, bueno, me supondré otro valor, 3. De igual forma, el error persiste, 4, 5, 6, o por último, iré a valores 10. Y aquí es donde normalmente una persona empieza a ponerse nerviosa en una evaluación y pues no sabe cómo solucionar el problema. Sin embargo, si recordamos lo que de manera inicial les he explicado,
se van a dar cuenta de que aquí está la respuesta a ese error. Los valores de Q o del BUR nunca son valores enteros para variar. Fíjense los valores que tenemos: 0,39, 0,76, 1,15, 1,50. Por lo general, estos valores se aconseja variar de 0,1 en 0,1. Entonces, el error acá de una persona que no le ha puesto atención es ese, ¿no? Uno dice, bueno, mi hoja está mal programada, pues ya no lo termino el ejercicio y lo entrego en blanco porque no puedo, o sea, no se puede. Entonces, si desde acá hubiera recordado lo que se ha explicado en la clase, diría, bueno, a ver, me pondré 1,1. Acá me doy cuenta que está empezando a reducir ese valor, por lo tanto, mi segunda iteración a mí me indica cuál es el camino que yo debo seguir, si seguir incrementando o reduciendo. Por lo tanto, yo podía colocar 0,9 o 1,1. He decidido colocar 1,1 con lo que veo que se va reduciendo la diferencia. Por lo tanto, colocaré mi segundo valor 1,1. ¿Cuál es el radio? 5208.70. R1 es mayor, sí, lo tiqueamos. ¿Cuánto es el ángulo máximo? 36,59 grados. D2 es 4.954,72. La longitud de B hacia C' es de 1865,20. Y la profundidad medida calculada es de 7.041,43. Claramente me estoy dando cuenta de que al seguir ese camino de incrementar, la diferencia entre mi valor que deseo llegar y el valor que calculo se va reduciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir en ese camino. 1,2, siga reduciendo. 1,3, sigue reduciendo. 1,4, sigue reduciendo. 1,5, sigue reduciendo. 1,6. Y me doy cuenta de que con el valor de 1,6 prácticamente he llegado a alcanzar ese valor. Por lo tanto, colocaré 1,6. Mi radio obtenido es de 3.580,99, lo que lo podemos redondear a 3.581. ¿El radio 1 es mayor o menor? Es mayor. Mi ángulo máximo para este ejercicio será de 32,78 grados. El valor de D2 que he llegado a obtener de mi tabla de iteraciones es de 3.788,85. La longitud de B hacia C' es de 2.474,68 y la MD calculada es de 6.373,48, que es el mismo. Entonces, con esto habría finalizado mi algoritmo y todos estos valores son los correctos que yo necesito. Entonces, acá, en el ejercicio o en las diapositivas, es esta tabla la que está presente. Les acabo de mostrar cómo ha sido el proceso de elaborar esta tabla. Posterior a ello, pues básicamente estos son los valores obtenidos del proceso de iteración y lo que resta es únicamente completar las variables restantes como x2, la md total, etcétera, que ya es únicamente una sustitución muy sencilla y mecánica. Entonces, con ello prácticamente nosotros nuevamente llegamos a concluir el desarrollo de este ejercicio y nuevamente lo que siempre se aconseja es tener en cuenta el orden en la presentación de los resultados y la gráfica acorde a los valores encontrados. Bien, hasta acá, bueno, es todo lo que vamos a avanzar. El día de mañana vamos a continuar con el avance, en todo caso, de las trayectorias restantes.
Y el tema pendiente que aún nos resta, que es los métodos de cálculo que los vamos a analizar, como son estos 5 métodos existentes, mismos que los vamos a aplicar a cada una de las trayectorias que las vayamos a ir a resolver. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, consulta al respecto de todo lo que hemos revisado? Ninguna. No, Todo bien. Excelente, muy bueno entonces. Bien, no. en ese sentido, sí, adelante, hay una consulta, tal vez. Sí, de mi parte, de lo que comentó mañana, pues bueno, creo que mañana lo abordaremos a mayor escala, pero como manera introductoria, ¿cuál de los 5 métodos que mencionó es el que arroja valores más eh, certeros, por así decirlo? Ya, dentro de estos 5 métodos de cálculo, les voy a hacer una reseña un tanto rápida. Para tener en cuenta estas ecuaciones o métodos de seguimiento direccional, que tenemos acá, todas las ecuaciones, vamos a venir acá, acá está. Todas tienen su razón de ser en este caso y la única diferencia que existe es la precisión en cuanto a los datos procesados. El primer método que se ha generado para realizar un método de seguimiento direccional, en este caso es el método tangencial. Este método tangencial obvia por completo las secciones de curvatura existentes en nuestra trayectoria. Por lo tanto, es correcto que nos arroje una cierta distorsión en cuanto a los valores calculados. Una mejora que se ha hecho al método tangencial es el tangencial balanceado. De igual forma, si bien se ha hecho algunos ajustes al primer método, sigue arrastrando los problemas de no considerar a la perfección la curvatura real de la trayectoria del pozo. No obstante, se ha creado el método del ángulo promedio. Este es un método que a manera didáctica, por ejemplo, es un método que es bastante bueno para asimilar cada uno de los existentes. ¿Por qué razón? No es un método bueno, pero tampoco es un método malo. Está en la mitad entre lo bueno y lo malo. Por esa razón está denominada como el método del ángulo promedio. Este método, por lo general, sí te arroja valores enteros exactamente igual a los calculados. La diferencia radica a partir de la coma decimal. Y es ahí donde radica del primer y segundo dígito después de la coma la diferencia existente entre el método de radio de curvatura y curvatura mínima. Por ejemplo, entre estos dos, que ya la precisión se maneja después de la coma de los dígitos restantes, el método que actualmente se utiliza en la industria es el método de mínima curvatura, ya que es un método que considera a la perfección la curvatura, en este caso, real de la trayectoria del pozo. En cualquier reporte de perforación, a ver, si me permiten un segundo, les voy a compartir un reporte de perforación. Les voy a especificar, por ejemplo, cuáles son las consideraciones que se tienen. En este caso, para analizar, acá está, un método de cálculo direccional en específico. Bien, acá, por ejemplo, a manera didáctica, tenemos un informe de perforación como tal.
En este caso, lo primero que nosotros tenemos que analizar es justamente las secciones por las cuales está compuesta un determinado pozo en particular. Estos ya son tablas de eficiencia y rendimiento en cuanto a lo que es el BHA, por ejemplo, días efectivos, etcétera, los diámetros, etcétera. Acá tenemos el reporte de seguimiento definitivo. Como es un informe final, lo denominan así este capítulo. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es lo siguiente. Lo primero que les dije en un reporte es esto. Se van a encontrar con coordenadas, las cuales les puede especificar de acuerdo a la notación que pueda manejar una empresa de servicio en particular. De acuerdo al sistema UTM, por ejemplo, lo que está en paréntesis y acá en coordenadas. La profundidad de agua, acá tenemos porque es un pozo offshore. Las coordenadas locales de origen de igual forma, el datum también, que es un dato importante. Acá está la Rotary Table Elevation, la RTE. Acá nosotros tenemos la orientación de la TBD respecto al norte. ¿Cuál es el norte de referencia? El norte de grilla. El sistema de unidades que estamos manejando es el sistema internacional modificado. Ahora, acá están las famosas tablas o reportes de perforación direccional. Todas estas tablas son las que nosotros vamos a elaborar el día de mañana en función de estas tres columnas que les hacía mención. Ahora bien, seguimos analizando acá. Y en esta sección de referencia, nosotros tenemos igual que tener en cuenta lo siguiente. Toda locación está sujeta a correcciones que están dadas única y específicamente por condiciones propias del lugar. Es por esa razón que nosotros vamos a analizar qué es la declinación magnética. Es una corrección que se hace a la dirección, a las coordenadas, en este caso que se tiene, de acuerdo a la locación donde se tenga. Una coordenada de grilla del pozo, por ejemplo, como tenemos acá, también hace una referencia a las correcciones por convergencia de grilla. Entonces, todas estas variables, como la declinación y la convergencia de grilla, son variables que única y exclusivamente hacen referencia a la columna de dirección de pozo. Esas correcciones de declinación y convergencia las vamos a aplicar a esta columna de azimut, que es la dirección del pozo. Entonces, ahí nos indica el vector local, que es propio de cada pozo, nunca va a llegar a ser el mismo. Y acá, como vemos, todo el método de cálculo direccional empleado está basado en el método de mínima curvatura, medido hasta la profundidad de 3.235 metros. Entonces, en todos los reportes de perforación, reitero, mucho depende cómo los presenta cada empresa de servicios, siempre se especifica qué método de cálculo se está empleando y en este caso, estas variables de declinación y convergencia de grilla, que reitero, son propias de cada lugar donde se sitúa y desarrolla un proyecto de perforación en específico. Bien, ¿alguna otra pregunta al respecto? De mi parte, no, ingeniero, gracias. No, todo bien. Perfecto. Bien, como les indicaba entonces a un inicio, el día de mañana prácticamente vamos a continuar en este caso. Acá hay una variable, a manera rápida les voy a pasar para no excedernos del tiempo. Acá tenemos una variación cuando el desplazamiento, por ejemplo, nos puede dar en coordenadas y nosotros a partir de esta relación, que no es más que una ecuación de línea recta, podemos determinar el desplazamiento. Recordemos muy bien que las coordenadas se pueden especificar en superficie y en fondo.
¿Eso qué nos indica? El desplazamiento total, la variable x3. Entonces, únicamente esa es la única variación que existe de los ejercicios previos que acabamos de ver. Posterior a ello es la resolución la misma, solo cambian los datos. Lo que mañana vamos a hacer es analizar la trayectoria de tipo S, por ejemplo, en la cual esto es muy importante, muy importante entender. ¿Cuáles son los aspectos que yo debo considerar para saber que un pozo es de un tipo en específico? No necesariamente solo un tipo S. Para hacer un J, un slant, un S modificado, un horizontal. Acá está una pauta en la cual les voy a explicar cuáles son esas variables que me van a mí mencionar. Me van a dar una pista de que los datos que me proporcionan corresponden a una trayectoria en específico. Reitero, de manera académica la complicación a veces surge ahí, porque te dan un enunciado como tal y pues, o sea, no te dicen qué trayectoria es. Tú solo por los datos tienes que deducir a qué trayectoria se acomoda. Dentro de la presentación usualmente de ejercicios en perforación direccional, te pueden presentar como una narrativa, como es un enunciado típico, como también te pueden presentar únicamente datos numéricos, tales como por ejemplo serían de este tipo. Te pueden así únicamente para los siguientes datos completar el diseño del perfil direccional que contemple una sección, etc. Entonces, de esa manera, nosotros acá vamos a aprender el día de mañana a identificar o encontrar una manera alternativa de no perderme cuando me encuentre con esos casos. Y de manera consecutiva vamos a analizar una trayectoria de tipo S modificado, en la cual nosotros de igual forma, en paralelo, lo que vamos a hacer es plantearlo un algoritmo cuando estemos hablando de una trayectoria de tipo S modificado. Posterior a ello, vamos a hacer un análisis cuando nosotros tengamos ejercicios horizontales, cuando estamos hablando con una característica que vayan a tener un incremento continuo. Entonces, terminado aquello, el día de mañana justamente vamos a hacer una explicación de estos conceptos que son una corrección a esas variables que hacía mención, como es declinación, corrección de grilla, y por último una corrección total que se hace al azimut, a esa columna como tal que les había indicado, que únicamente se hace al primer valor y posteriormente se prosigue con el valor calculado. Entonces, esa es la actividad que vamos a proyectar para el día de mañana. No obstante, para las personas que quizás quieran revisar toda la información, todos los ejercicios, que ya son un montón de ejercicios que, les reitero, únicamente van a encontrar en la página, como les había indicado, pueden ingresar ahí. Los ejercicios están cargados en la página que Directional Drilling. Ahí los pueden encontrar y en todo caso, en el capítulo igual que estimo lo tienen los ejercicios que se les va a facilitar para que les puedan compartir a ustedes y pues lo tengan de respaldo para poder practicar y revisarlo quizás con un poco más de calma. De todas formas, hay un sinfín de problemas que están cargados acá. Y les aconsejo siempre practicar los ejercicios. Y aparentemente, como lo ven, es bastante entendible, sencillo, porque están muy bien organizados. Siempre es bueno y prudente tener un poco de orden en la resolución y sobre todo afrontar estas situaciones, como les identificaba acá un caso en concreto cuando no se tiene una noción muy completa acerca de qué significa cada variable y obviamente una hoja de apoyo para facilitar el procedimiento de cálculo. De igual forma, el día de mañana vamos a utilizar un Excel para respaldar la información que nosotros vayamos a realizar con esta herramienta que les presento acá. Vamos a corroborar estas tablas en un Excel. No necesariamente las personas pueden o deben acceder a este programa. De igual manera lo pueden hacer a la perfección en una hoja Excel que es más accesible para todos. Bien, sin más que agregar al respecto, entonces agradezco su participación y pues bueno, si
si tienen algún ejercicio que quizás ustedes quieran plantearlo para el día de mañana, pues voy a esperar, ¿no? Que les hagan llegar al capítulo en todo caso para que lo podamos plantear el día de mañana. Si es uno o varios, mucho mejor. Así los afrontamos y le aplicamos en todo caso un método de seguimiento direccional también. Reitero, la planificación es un capítulo aparte, estrategias de resolución de perfiles direccionales. Los métodos de procesamiento de esa información es otro capítulo aparte. Sin la información necesaria es prácticamente imposible que nosotros vayamos a poder procesar o utilizar un método de cálculo en específico. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos y que tengan un buen descanso. Buenas noches. Buenas noches, antes de que se desconecten, quiero agradecer al ingeniero por la participación del día de hoy. Asimismo, agradecer a los participantes que estuvieron, esperando que hayan encontrado el contenido interesante y útil para la formación de cada uno de nosotros. De igual manera, les quiero recordar que tienen una cita importante para mañana. Les invito a que se conecten mediante la misma liga de acceso que se les fue proporcionada el día de hoy. Y si podrían procurar de conectarse 10 minutos antes de que inicie la reunión para iniciar puntuales. Y nuevamente quiero agradecer y expresar mi gratitud por el compromiso y la participación que tiene cada uno de ustedes y que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad que es de mucho aprendizaje y pues que les va a servir en la formación académica que cada uno llevamos.